En la vasta historia del Imperio Romano, pocos hombres llegaron a ostentar tanto poder y prestigio como Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, el despiadado monarca que ordenó la matanza de los inocentes en Belén. Agripa I gobernaba con astucia y ambición. Con el respaldo del emperador Claudio, se consolidó como rey de Judea, ganándose el favor de los judíos al mismo tiempo que mantenía estrechas relaciones con Roma. Agripa entendía el juego del poder como pocos. Su habilidad para equilibrar la política entre Roma y Judea lo convertía en un gobernante astuto, pero también despiadado. No solo buscaba el favor del emperador, sino que anhelaba ser visto como el líder indiscutible de su pueblo. Para ello, utilizó la represión como herramienta de control. En su intento de demostrar su lealtad a las autoridades judías, desató una persecución feroz contra los cristianos, un movimiento que crecía rápidamente y desafiaba las estructuras tradicionales de poder. Fue bajo su mando que Jacobo, hermano de Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, fue ejecutado con la espada, convirtiéndose en el primer apóstol martirizado. Este acto fue bien recibido por la élite religiosa de Jerusalén, lo que impulsó a Agripa a continuar su ofensiva. Convencido de que debía erradicar por completo esta nueva fe, ordenó el arresto de Pedro, el líder más visible de los seguidores de Jesús. Su intención era clara: ejecutar a Pedro públicamente después de la Pascua, consolidando así su imagen de protector de la tradición judía. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. Pedro escapó milagrosamente de la prisión, algo que desconcertó y humilló a Agripa. La noticia se esparció rápidamente, socavando su autoridad y haciendo que muchos se preguntaran si su poder realmente era absoluto. Desconcertado y con su orgullo herido, Agripa decidió retirarse de Jerusalén y dirigirse a la ciudad de Cesarea Marítima, un bastión romano en la región. Allí, lejos de los problemas religiosos, planeaba recuperar su imagen y reafirmar su dominio en un gran evento en honor al emperador Claudio. Lo que el rey no sabía era que su viaje a Cesarea marcaría el principio de su fin. Una joya de la arquitectura romana en la costa del Mediterráneo, vibraba con el bullicio de un evento sin precedentes. En honor al emperador Claudio, se había organizado un festival majestuoso, un espectáculo que congregó a las figuras más influyentes de la región. Nobles, militares y ciudadanos comunes llenaban el imponente anfiteatro, ansiosos por presenciar la aparición del monarca. Cuando Herodes Agripa I hizo su entrada triunfal, el impacto fue inmediato. Vestía un manto de plata brillante, una prenda diseñada estratégicamente para reflejar los rayos del sol de la mañana. La luz se deslizaba sobre la tela con cada uno de sus movimientos, creando un resplandor casi sobrehumano. La multitud quedó deslumbrada ante tal espectáculo y, como si un mismo pensamiento los dominara, rompieron en un clamor ensordecedor: «Voz de Dios y no de hombre». Los gritos se elevaron como una sola voz, proclamando a Agripa como algo más que un rey. El eco de aquellas palabras reverberó en el anfiteatro, y el monarca, embriagado por la adulación, no hizo nada para detenerlas. No corrigió a la multitud, ni rechazó su adoración. En su corazón, aceptó el tributo divino. Pero en el preciso instante en que se bañaba en su propia gloria, una punzada brutal de dolor se apoderó de su cuerpo. La sonrisa que decoraba su rostro se desvaneció. Su expresión de triunfo se transformó en una mueca de agonía. Algo invisible, algo aterrador, había comenzado a devorarlo desde adentro. La multitud seguía vitoreando, pero el rey ya no podía escuchar nada. Su condena había sido sellada. En el mismo momento en que Herodes Agripa I saboreaba su propia gloria, un dolor agudo y desgarrador atravesó su abdomen. Su rostro se desfiguró en una mueca de sufrimiento, y su cuerpo, antes erguido y majestuoso, se inclinó involuntariamente hacia adelante.
Lo que había comenzado como un día de celebración se convirtió en un instante en una escena de horror. La multitud, que segundos antes lo aclamaba como un dios, miró con asombro y desconcierto cómo su monarca se retorcía de dolor. El brillo de su túnica de plata se desvanecía en contraste con la palidez que invadía su rostro. El anfiteatro, que momentos antes vibraba con vítores y aclamaciones, quedó en un silencio sepulcral. De repente, un grito desgarrador escapó de los labios del rey. Cayó del trono improvisado en el que se encontraba, aferrándose el vientre, mientras su cuerpo comenzaba a sucumbir a un tormento indescriptible. La Biblia relata en Hechos 12:23 que un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. En ese momento, su destino quedó sellado. Los presentes observaban con terror mientras Agripa convulsionaba en el suelo. El hombre que instantes antes había sido exaltado como un dios, ahora yacía retorciéndose como un simple mortal. Lo que comenzó como un festival de honor terminó en una escena de juicio y desesperación, pues la justicia divina había caído sobre él sin advertencia alguna. El tormento que comenzó de manera abrupta no cesó, sino que se intensificó con cada hora que pasaba. Herodes Agripa I, quien había gozado de una vida de lujo y poder, se encontraba ahora atrapado en una agonía espantosa que no tenía fin. Según el historiador Flavio Josefo, el rey sufrió 5 días de un sufrimiento indescriptible, un martirio que lo consumía lentamente. Su cuerpo, antes imponente y radiante en su manto de plata, comenzó a descomponerse desde el interior. La piel se puso pálida, mientras que un hedor putrefacto comenzaba a emanar de él, llenando el aire con un olor nauseabundo. Los gusanos devoraban su carne, mientras él se retorcía de dolor, atrapado en un tormento físico que ningún hombre, ni siquiera un rey, había experimentado. Los súbditos que una vez lo habían visto como un dios viviente, ahora lo miraban aterrados, incapaces de hacer nada. El poder y la riqueza que una vez le otorgaron respeto se habían desvanecido, dejándolo a merced de la muerte. Su orgullo y soberbia, aquellos mismos rasgos que lo habían llevado a rechazar la gloria de Dios, lo habían llevado a este punto sin retorno. En medio de los gritos de desesperación, la escena se volvía cada vez más humillante. El rey que había deslumbrado a todos con su grandeza, ahora yacía en su lecho, consumiéndose lentamente. No hubo súplica que pudiera salvarlo, ni poder terrenal que pudiera interceder. El hombre que quiso ser Dios terminó siendo alimento para los gusanos. Un final tan trágico como irónico, marcado por la justicia divina que lo había alcanzado de la manera más humillante posible. La muerte de Herodes Agripa I dejó una profunda impresión en todos los que fueron testigos de su caída. Su reinado, que se había fortalecido a base de política manipuladora y persecución brutal, terminó de forma espantosa, con un juicio divino que no dejó lugar a dudas sobre el poder de Dios. Lo que en un principio parecía una historia de poder, riquezas y dominio, acabó como un testimonio de humildad forzada y arrepentimiento tardío. El relato de su muerte resuena a través de los siglos, dejando una lección clara para todos. Nadie puede robar la gloria de Dios sin enfrentar consecuencias. La Biblia nos advierte en Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Herodes, al aceptar ser tratado como un dios y al no reconocer la soberanía de Dios, desafió lo divino, y ese desafío le costó la vida de la manera más dolorosa y humillante imaginable. Hoy en día, muchos se preguntan si lo sucedido con Herodes fue un castigo divino o simplemente una coincidencia histórica. ¿Fue acaso una señal del juicio de Dios contra el orgullo humano? ¿O fue un hecho aislado que solo revela las fragilidades de los grandes imperios? La Biblia,
junto con los registros históricos, coinciden en que su muerte fue única en su tipo, un evento que, más allá de su naturaleza física, tiene una carga simbólica profunda. El impacto de su caída sigue resonando en la humanidad, pues cada vez que se toca el tema, surge la reflexión sobre el peligro de la arrogancia y la importancia de reconocer la supremacía de Dios. La historia de Herodes Agripa I no es solo un relato antiguo, sino un recordatorio continuo de la humildad que todos debemos tener ante lo divino y de las consecuencias que pueden seguir a la soberbia más desmedida.